El cañón despertó antes que el sol, pero no en paz, y la tierra misma parecía presentir el peligro que se movía en la oscuridad. El viento se arremolinaba entre los muros de piedra como una advertencia susurrada demasiado tarde, mientras los pájaros abandonaban los acantilados como perseguidos por algo invisible y despiadado. Muy abajo, una aldea apache dormía en una frágil calma, con las hogueras ardiendo lentamente, los niños respirando suavemente, inconscientes de que extraños ya se acercaban con crueles intenciones grabadas en sus corazones. Los cascos golpeaban la roca a un ritmo constante, los rifles se detenían con manos frías y ojos codiciosos medían la tierra como si ya estuviera conquistada. Cada paso hacia la aldea tensaba el desierto con más fuerza, como si la tierra quisiera gritar pero no tuviera voz. Para cuando el sol tocara el borde del cañón, la sangre mancharía el polvo, una mujer sería arrancada de su pueblo y un solo error despertaría una fuerza más antigua que el miedo mismo. El pueblo apache había vivido en el cañón durante generaciones, mucho antes de que los caminos o las fronteras intentaran reclamarlo, y para ellos la tierra no era una piedra silenciosa, sino una fuerza viva que escuchaba, recordaba y juzgaba. Cada camino llevaba una historia, cada sombra un significado, y cada decisión se sopesaba contra la voluntad de la tierra misma. Entre ellos vivía una mujer llamada Elena, de 30 años, alta y serena, de larga cabellera negra y ojos aguzados por la sabiduría adquirida a través de la pérdida. No era conocida por empuñar un arma, sino por calmar las tormentas antes de que se convirtieran en guerras, por elegir palabras que podían detener el derramamiento de sangre. La gente confiaba en su juicio porque escuchaba más de lo que hablaba. Su hermano Matías, un hábil rastreador y un guerrero curtido, vigilaba la aldea con silenciosa vigilancia, consciente de que el peligro a menudo llegaba sin previo aviso. La paz existía en el cañón, pero era frágil, extendida por el mundo más allá de los acantilados, esperando el momento en que finalmente se rompería. Los forasteros se demoraban en el borde del cañón mientras el sol se ponía, sus caballos pateando el suelo polvoriento, con las fosas nasales dilatadas y la mirada fija en la aldea con una disimulada cautela. Elena observaba en silencio desde detrás de la cresta, notando cómo sus manos se posaban suavemente sobre armas que podían matar con la misma facilidad con que un susurro podía infundir miedo, cómo medían los senderos entre las rocas como si trazaran un futuro que pretendían poseer, cómo sus miradas se posaban en niños y ancianos con fría curiosidad, y en ese instante, sintió que el propio cañón se tensaba bajo sus pies, advirtiéndole que esta no era una visita cualquiera y que la hospitalidad podría tener un precio demasiado alto. Se movió silenciosamente hacia Matías, su voz baja pero firme, explicando lo que había visto, las sutiles señales de amenaza que solo un observador cuidadoso podía notar, y mientras escuchaba, comprendió el peligro que ya había llegado sin un solo sonido de alarma, un plan sombrío que se extendía por los acantilados y el suelo del cañón, y juntos comenzaron a prepararse de maneras que eran invisibles para los extraños, sabiendo que el coraje y la inteligencia eran su única defensa, que la noche podía convertirse en caos en un instante, y que un error cambiaría el destino de todos en el pueblo. Los aldeanos continuaron con sus rutinas, inconscientes, con las fogatas ardiendo en la luz que se desvanecía. Pero Elena y Matías se movieron con determinación, examinando cada punto estratégico, contando salidas, imaginando cómo podrían atacar los forasteros, prediciendo cómo la confusión podría convertirse en ventaja para ellos, y ella instruyó a aquellos en quienes confiaba que permanecieran
tranquilos pero vigilantes, que observaran los caballos, que notaran los susurros, que escucharan el viento por el más mínimo cambio, mientras ella misma revisaba el terreno en su mente, marcando pasos estrechos, cornisas empinadas y nichos ocultos que podrían usarse para evadir la captura o lanzar un contraataque, y al caer la noche, los extraños hicieron movimientos sutiles, revisando sus propios mapas y susurrando planes que Elena escuchó sin llamar la atención, uniendo sus intenciones como hilos de un tapiz que podría desentrañar, dándose cuenta de que el momento de actuar podría llegar antes del amanecer, que el silencio podría ser más mortal que cualquier arma, y que la fuerza de una sola mujer que observaba, calculaba y esperaba podía cambiar el rumbo contra la codicia y la violencia, y en esa quietud, Elena se preparó mental y físicamente, notando cada punto débil en su formación, cada paso en falso, cada destello de duda o vacilación que pudiera ser explotado. Hasta que la luna se elevó sobre las paredes del cañón, su luz plateada bañando piedras y sombras por igual, y Elena sintió el primer escalofrío de una larga noche por venir, sabiendo que la paciencia sería tan necesaria como el coraje, que cada latido tenía peso y que las vidas de su gente, su familia y la tierra misma dependían de la precisión de cada movimiento que ella y Matías harían antes del amanecer del caos, una tormenta silenciosa que se acumulaba en la oscuridad que decidiría quién sobreviviría, quién sería tomado y quién permanecería intacto cuando el sol finalmente saliera de nuevo sobre el cañón. La noche de fuego descendió sobre la aldea apache como una tormenta viviente, las llamas saltaban de los techos de paja, proyectando sombras que danzaban salvajemente por las paredes del cañón mientras los gritos rompían el frágil silencio, el humo se elevaba en espiral y se tragaba las estrellas, llevando consigo el olor a miedo y madera quemada, mientras los extraños se movían con despiadada precisión, sus ojos fríos e inquebrantables, los rifles en alto y las botas golpeando el polvo como si marcaran el ritmo de la muerte. Elena luchó contra las manos que la ataban, cada músculo tenso, el corazón latiendo con una claridad desesperada mientras trataba de protegerse a sí misma y a las personas que amaba, su mente corriendo para memorizar el camino, el número de hombres, las debilidades que podría explotar más tarde, y sin embargo eran demasiados, demasiado fuertes. Y en un movimiento rápido y cruel fue arrastrada lejos de la aldea que había cuidado toda su vida, dejando atrás los llantos de su madre, el humo nublando la visión y asfixiando los pulmones, mientras Matías, su hermano, luchaba con furia nacida del amor y el terror, cortando y forcejeando, pero incluso su habilidad no pudo superar la fuerza abrumadora, un golpe en su costado lo envió al suelo, la sangre se mezcló con arena y ceniza, y mientras luchaba por levantarse, los captores desaparecieron en el cañón con Elena, sus siluetas tragadas por sombras y humo, dejando el pueblo en ruinas, muros en llamas. Familias dispersas, la noche resonando con dolor, desesperación y la aterradora comprensión de que la vida que habían conocido se había hecho añicos en momentos, y sin embargo, incluso en este caos, la mente de Elena permaneció aguda, calculando cada detalle de los movimientos de los atacantes, almacenando cada paso, cada sonido, cada susurro de miedo que luego podría usarse contra ellos. Su espíritu negándose a doblegarse, sabiendo que la supervivencia no dependía solo de la fuerza bruta, sino de la paciencia, la astucia y el vínculo de aquellos que seguirían su rastro, y a medida que avanzaba la noche, el pueblo yacía en ruinas, las brasas brillando contra el cielo negro. El silencio finalmente se instaló como una pesada manta sobre el cañón, pero la historia estaba lejos de terminar.
porque el coraje de Elena y la determinación de Matías no habían sido extinguido, y la tierra misma pareció inclinarse, escuchando la lucha que se desarrollaba, marcando el camino para aquellos que se levantarían para reclamar lo que había sido robado, cada sombra un aliado potencial, cada piedra un testigo. Cada ráfaga de viento llevando la promesa de que la venganza y la justicia eran pacientes, y que incluso en la noche más oscura y violenta, la llama de esperanza dentro del corazón de Elena ardía más brillante que cualquier fuego que consumiera la aldea, guiando su espíritu hacia adelante a través del miedo, el dolor y la incertidumbre, hacia el momento en que el cañón presenciaría el ajuste de cuentas que se había puesto en marcha, un momento que exigiría cada onza de fuerza, coraje e ingenio que poseía, y aunque los atacantes pensaban que la victoria era suya, la historia de esa noche solo comenzaba, porque el vínculo de la familia, el recuerdo de la tierra y la voluntad de sobrevivir ya habían comenzado a escribir su propio camino a través de las sombras de la aldea en llamas. Atada y magullada, Elena fue arrastrada por estrechos senderos del cañón donde las sombras se aferraban a las paredes irregulares como testigos silenciosos, el polvo arañando su piel y llenando sus pulmones, pero no lloró, no entró en pánico, solo observó, sus agudos ojos memorizando cada punto de referencia, cada curva en el camino, cada piedra irregular que pudiera servir como cobertura u obstáculo, contando el número de hombres que la rodeaban, notando el brillo de sus armas, el tic nervioso de los dedos en los gatillos, la vacilación en los ojos del líder y la forma en que algunos de los más jóvenes se movían inquietos bajo el peso de la responsabilidad, almacenándolo todo en su mente con meticulosa precisión, sabiendo que cada detalle podría convertirse en un salvavidas más tarde, y mientras los captores esperaban terror, se encontraron con el silencio, una calma tan completa que los inquietó, haciéndoles mirarse el uno al otro con la duda deslizándose en su confianza, la mente de Elena dando vueltas a las estrategias para escapar y para volver sus propios miedos en su contra, calculando cuándo moverse, cuándo hablar, cuándo crear confusión sin exponer ella misma, escuchando sus planes susurrados, sus intercambios apresurados, notando quién seguiría las órdenes sin cuestionarlas y quién podría fallar si lo empujaban, entendiendo que el miedo era contagioso y podía ser convertido en arma. Y mientras su cuerpo dolía por las cuerdas que le cortaban las muñecas y los moretones que florecían en su piel, su espíritu permanecía intacto, sacando fuerza del recuerdo de su gente, de las lecciones que sus mayores le habían enseñado sobre la paciencia y el coraje, sobre moverse silenciosamente como el viento a través del cañón, sobre usar la inteligencia sobre la fuerza bruta, y mientras el sol se elevaba más alto, proyectando sombras largas y afiladas sobre el suelo del cañón, la mente de Elena trabajaba incansablemente, imaginando cada eventualidad, cada ruta posible, cada ventaja que el terreno podría proporcionar, y en ese silencio, en esa quietud controlada, se convirtió en más que una cautiva, se convirtió en una estratega, una fuerza que nadie podía subestimar, una mente que conspiraba silenciosamente, un espíritu que se negaba a doblegarse, todo mientras los hombres que la rodeaban avanzaban con una falsa sensación de seguridad, sin darse cuenta de que su prisionera ya había comenzado a cambiar el rumbo con nada más que paciencia, observación y la fuerza inquebrantable que provenía de saber quién era y de lo que era capaz, y aunque el viaje era largo y las paredes del cañón parecían cerrarse con cada paso, Elena se mantuvo con una tranquila dignidad y un fuego interior que prometía que la historia estaba lejos de terminar, que el desierto no sería testigo de una mujer rota sino de un ajuste de cuentas, y que cada paso que la obligaban a dar era secretamente un paso hacia la libertad y la justicia que había comenzado a planear en los
rincones más profundos de su mente. Matías sobrevivió, su cuerpo golpeado y ensangrentado, cada músculo gritaba en protesta, pero el dolor agudizó su enfoque en lugar de embotarlo, y mientras se levantaba del suelo rocoso, sus ojos escanearon el cañón con una precisión asida de la desesperación y el amor, notando cada sombra y sonido, cada perturbación que pudiera indicar el camino que Elena se había visto obligada a tomar, y se movió con silenciosa determinación, reuniendo a un grupo de guerreros de confianza cuya lealtad era tan feroz como su habilidad, cada uno entendiendo lo que estaba en juego, cada uno listo para seguirlo hacia lo desconocido, hacia el laberinto de acantilados y estrechos pasajes donde un paso en falso podría significar la muerte, y mientras seguían el rastro, interpretaron las sutiles señales que Elena había dejado atrás. Juncos rotos doblados de una manera particular, piedras raspadas, marcas en la corteza de los árboles, arena removida, pistas deliberadas que solo la familia reconocería. Cada pequeño indicio confirmando que estaba viva y resistiendo, que estaba luchando incluso en cautiverio, y este conocimiento alimentó su resolución, empujándolos hacia adelante más rápido, instándolos silenciosamente a través de los sinuosos caminos, más allá rocas afiladas y caídas repentinas, mientras que el cañón mismo parecía abrirse para ellos, guiándolos con el viento, los ecos y las sombras, enseñándoles las viejas lecciones sobre la paciencia, la observación y el uso del terreno como aliado, y mientras Matías guiaba a los guerreros más profundamente, podía sentir el pulso de la tierra, cada latido sincronizándose con el suyo, recordándole que el coraje de Elena era una fuerza que se movía a través del cañón como el agua, convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad, y calculó cada paso, preparándose para emboscadas, explorando por delante, haciendo señales silenciosas a sus compañeros, sin dejar nunca que la duda se infiltrara en sus mentes, porque la duda podía matar tan cegaramente como cualquier bala, y con cada paso acortaban la distancia con los captores, interpretando los cambios sutiles en el entorno, polvo movido, ramitas rotas, débiles ecos de movimiento, como pistas sobre la condición y ubicación de Elena, y con cada confirmación, Matías sentía una mezcla de alivio y creciente urgencia, sabiendo que el tiempo estaba en su contra, sabiendo que los captores no dudarían en actuar si percibían persecución, y aún así, siguió adelante, impulsado por él. Vínculo que no podía romperse, por el amor y el deber que exigían que la alcanzara, y mientras el sol subía más alto, proyectando largas sombras irregulares sobre las paredes del cañón, el grupo se movió con silenciosa precisión, Matías liderando con una mezcla de intuición y experiencia, cada guerrero siguiendo sin dudarlo, cada paso un acto de esperanza y determinación, y cuanto más se acercaban, más sentía la presencia de Elena, su fuerza silenciosa guiándolos como un faro a través de los pasajes sinuosos, y sabía que no importaba lo que les aguardara, su unidad, estrategia y coraje convergerían para convertir el miedo en acción, y que el cañón mismo se había convertido en un aliado, guardando el recuerdo de cada huella, cada marca, cada susurro de resistencia que Elena había dejado atrás, asegurando que su camino hacia adelante fuera visible solo para aquellos que realmente entendían la tierra y los lazos que protegía. Y con ese conocimiento, Matías siguió adelante, con el corazón latiendo firmemente, la mente aguda, guiando a sus guerreros hacia la inevitable confrontación que decidiría todo entre la captura y la libertad. A medida que pasaban los días, Elena permanecía atada y magullada pero intacta, su mente era una cuchilla afilada que cortaba el miedo y el dolor mientras hablaba cuidadosamente con los captores, tejiendo historias del pasado del cañón,
cuentos de hombres que habían desaparecido después de mostrar falta de respeto a la tierra, leyendas que llenaban el aire nocturno con susurros de importancia, y con cada palabra plantaba semillas de duda que crecían silenciosa pero implacablemente, haciendo que los hombres se miraran nerviosos, cuestionando su liderazgo, preguntándose si habían subestimado la fuerza que habían capturado, y a medida que aumentaban las tensiones, las discusiones estallaban en tonos bajos que rápidamente se intensificaban, la confianza se hacía añicos y la cadena de mando vacilaba bajo el peso del miedo que Helena había sembrado tan sutilmente. Todo mientras movía sus muñecas lentamente, aflojando las cuerdas con una fuerza oculta nacida de la paciencia y el cálculo. Probando cada nudo, sintiendo las fibras ceder bajo sus dedos, sabiendo que un movimiento en falso la expondría, pero cada movimiento correcto la acercaba más a la libertad, y a medida que pasaban los días, observaba cada cambio en su comportamiento, que hablaban demasiado, que dudaban del plan, que podrían cambiar si se les presionaba, y ella usó sus propios miedos como armas, hablando lo suficiente para empujarlos hacia la paranoia sin llamar la atención sobre sí misma, todo mientras el cañón que los rodeaba permanecía como un testigo silencioso de su estrategia, las rocas y los vientos llevando cada palabra y movimiento susurrado, imprimiendo la historia de su resistencia en la tierra misma, y en los momentos de tranquilidad cerró los ojos e imaginó a su hermano Matías y a los guerreros trazando su camino, confiando en que su cuidadosa manipulación de los captores les daría el tiempo que necesitaban, y comenzó a planificar momentos precisos para la acción, identificando la combinación correcta de distracción, caos y movimiento que le permitiría escapar y ayudar a cambiar el rumbo, sabiendo que el miedo de los captores y la confianza fracturada serían un aliado si se usaban correctamente, y cada noche, mientras la luz del fuego parpadeaba en las paredes del cañón, visualizaba los pasos que daría, ensayando en su mente la forma en que atacaría, huiría y señalaría la llegada de su hermano, asegurándose de que el momento de la confrontación la favorecería, y como él. Los días pasaban, los captores se volvían cada vez más inquietos, la tensión se enroscaba en sus voces y movimientos, un reconocimiento silencioso de que su prisionera era mucho más peligrosa de lo que habían creído, que su calma e inteligencia habían comenzado a controlar el entorno que los rodeaba, y la confianza de Helena crecía a la par, su plan cristalizándose lentamente, cada detalle encajando, cada minuto acercándola a la acción, hasta que llegó el momento adecuado, cuando el cañón mismo pareció contener la respiración, la noche se extendía tensa con anticipación, y Helena, preparada, lista y completamente consciente de la lealtad fracturada y el miedo entre sus captores, se preparó para atacar con precisión, paciencia y coraje inquebrantable, transformando el cautiverio en oportunidad y demostrando que el silencio, la estrategia y la sabiduría podían ser tan letales como cualquier arma, y que la tierra que ella llamaba hogar la observaba, guiaba y protegía en cada paso hacia la libertad y la justicia. Los captores se detuvieron cerca del estrecho paso del cañón, con la confianza reforzada por los imponentes acantilados que creían que los protegerían de cualquier persecución, pero Helena comprendió la dura verdad del cañón, que el sonido viajaba lejos y los errores resonaban sin cesar entre las paredes, llevando advertencias que podían llegar incluso a los oídos más distantes, y mientras evaluaba el espacio a su alrededor, escondió una piedra afilada en los pliegues de su ropa, sintiendo su peso contra su palma, cimentando su determinación y agudizando su concentración, sabiendo instintivamente que este era el lugar donde todo llegaría a su clímax.
donde la paciencia y la preparación se pondrían a prueba contra la fuerza bruta y la arrogancia, y estudió a los captores cuidadosamente, notando el ritmo de sus pasos, las ligeras vacilaciones, las voces elevadas que delataban impaciencia y miedo, y mientras las sombras de los acantilados se extendían bajo el sol del atardecer, se posicionó de modo que sus movimientos permanecieran invisibles, cada movimiento calculado, cada mirada decidida, su mente mapeando rutas de escape y aliados potenciales en el terreno circundante, entendiendo que incluso un solo paso en falso podría deshacer toda la cuidadosa planificación que había ejecutado durante días, y aún así permaneció tranquila, sacando fuerza de las lecciones de la tierra, de las enseñanzas de sus mayores sobre la observación, la paciencia y el uso del entorno como una extensión de uno mismo, escuchando cada eco, cada roca cambiante, cada susurro del viento a través de las paredes del cañón, sintiendo la aproximación de su hermano Matías y los guerreros siguiendo las sutiles señales que había dejado, cada señal un hilo que conectaba su estrategia con su oportuna llegada, y mientras los captores bromeaban y discutían sobre sus botines y planes, inconscientes de la tormenta que estaba a punto de azotar, Helena ajustó su agarre en la piedra oculta, sintiendo el poder en su control, el borde de la oportunidad que podía convertir el miedo en triunfo, y mientras el sol se ponía más bajo, proyectando sombras irregulares sobre el suelo del cañón, se preparó para actuar, sabiendo que el momento exigía coraje, precisión y un enfoque inquebrantable, que cada latido contaba, cada segundo podía decidir la vida o la muerte, y que el cañón mismo parecía inclinarse, escuchando, conteniendo la respiración, amplificando su conciencia, guiando sus decisiones con la sabiduría silenciosa de generaciones, y mientras los captores se adentraban más en el paso, confiados en su supuesto dominio, Helena esperó en quietud, calma y preparación, plenamente consciente de que la convergencia de la preparación, el coraje y el momento oportuno era inminente, que pronto la tranquilidad del cañón estallaría en acción y que la fuerza, la paciencia y la inteligencia que había cultivado a través de días de observación y resistencia transformarían el cautiverio en libertad, convirtiendo la estrecha garganta del cañón en el escenario donde la justicia, la estrategia y la voluntad de sobrevivir finalmente se encontrarían, y los ecos de esa confrontación ondularían a través de la piedra y la arena, recordados para siempre por la tierra que siempre había sido su aliada y testigo. Esa noche, Helena logró liberar una mano, las cuerdas se deshilacharon lentamente bajo su cuidadosa manipulación, y mientras los captores discutían entre ellos sobre el botín y el camino por delante, vio el momento perfecto, una estrecha ventana donde el caos podría convertirse en su arma, y sin dudarlo corrió, no para huir sino para perturbar, para volver el miedo y la confusión contra aquellos que creían controlarla, el suave golpe de sus pies contra la roca silenciado por la adrenalina, su cuerpo bajo y deliberado, y entonces sonó un disparo, agudo, preciso y reverberando a través de las paredes del cañón, haciendo eco sobre los acantilados y en lo profundo de la noche, un sonido diseñado no para señalar pánico sino para comunicarse con lo invisible, para alertar a su hermano Matías y a los guerreros que seguían su rastro de que el momento había llegado, de que el plan se había puesto en marcha, y los captores se congelaron, sus rostros pálidos a la luz del fuego mientras la reverberación los hacía mirarse con incertidumbre, su autoridad fracturada por el sonido inesperado, y mientras Helena se lanzaba de sombra en sombra, calculaba cada paso, cada ángulo de movimiento, explotando su atención dividida, sintiendo el peso del cañón a su alrededor como barrera y aliado, sintiendo los ecos de su disparo atravesar las piedras.
sabiendo que su mensaje llegaría a quienes más lo necesitaban, y mientras los hombres gritaban e intentaban reagruparse, ella se deslizó detrás de las rocas, pateó escombros sueltos para hacerlos tropezar. Susurró amenazas y advertencias que magnificaron la creciente desconfianza entre ellos, cada acto deliberado, medido, una sinfonía de estrategia, y en la distancia, imaginó la respuesta de Matías. Los guerreros apareciendo silenciosamente en los acantilados de arriba, listos para atacar con la precisión y el tiempo que solo la familia y el entrenamiento podían permitir, y mientras el aire de la noche se volvía más frío, lleno de polvo y tensión, Helena siguió adelante, una sombra de calma en la tormenta, cada latido sincronizado con el cañón, cada respiración controlada, sabiendo que la libertad no era simplemente una cuestión de velocidad sino de inteligencia, observación y paciencia, y mientras se movía, el cañón mismo parecía hacerse eco de su determinación, amplificando el mensaje a través de la piedra y el viento, haciendo que cada segundo cuenta, cada eco una onda a través del tiempo y el terreno, asegurando que cuando los guerreros llegaran, la encontrarían no como una víctima, sino como una estratega, una fuerza que había doblegado el cautiverio a su voluntad, y cuando el disparo se desvaneció en el silencio, los captores se dieron cuenta demasiado tarde de que el juego había cambiado, que la mujer que creían impotente había orquestado la tormenta que se avecinaba con nada más que coraje, precisión e intelecto, y en ese silencio, Helena sintió la oleada de esperanza y la certeza de que el cañón, la tierra que la había nutrido y protegido, ahora era un participante activo en su plan, guiando sus movimientos, amplificando sus señales y preparando el escenario para el ajuste de cuentas que estaba a punto de desarrollarse, un ajuste de cuentas que convertiría el miedo en acción y el cautiverio en liberación. Los guerreros apaches aparecieron sobre el paso del cañón como sombras de los propios acantilados, silenciosos, precisos y letales, sus movimientos sincronizados con los susurros del viento, y cuando los captores se dieron cuenta demasiado tarde de que el suelo bajo ellos ya no era seguro, el pánico se apoderó de sus filas, gritos cortando la noche, botas resbalando sobre piedra suelta, rifles levantados apresuradamente pero apuntados mal, y en medio del caos Helena actuó con la feroz claridad de una mujer que había pasado días preparándose para este momento exacto, golpeando con rápida precisión para desarmar al hombre más cercano. Sus movimientos fluidos y controlados a pesar de los moretones y ataduras que la habían marcado durante días, sintiendo el peso de su propia fuerza y la euforia de la libertad surgir a través de ella mientras se liberaba por completo de las cuerdas que la habían sujetado, y el cañón estalló con el sonido del polvo pateado en el aire, ecos rebotando en las paredes irregulares y el movimiento de guerreros descendiendo con velocidad calculada y propósito mortal, cada paso diseñado para cortar el escape y forzar la confrontación, la estrategia prevaleciendo sobre la codicia y exceso de confianza, mientras Helena se agachaba tras las rocas, rodaba entre las sombras y volvía a golpear con la piedra que había ocultado, su mente anticipando cada reacción, cada paso en falso, cada estremecimiento, volviendo el miedo de los captores contra ellos en una sinfonía de violencia controlada, mientras Matías dirigía a los guerreros desde arriba, haciendo señales en silencio, coordinando los ataques, asegurándose de que nadie se moviera sin consecuencias, y el aire se llenaba de tensión, polvo y el olor del miedo, cada momento cargado con el peso de la vida y la muerte, pero incluso en medio del caos, la concentración de Helena nunca vaciló, cada respiración medida, cada movimiento deliberado, guiando sus acciones y las de sus aliados con asombrosa precisión, y a medida que se desarrollaba la escaramuza, los captores caían uno a uno,
su confianza destrozada, la codicia que los había impulsado ahora a una carga, su autoridad despojada por la fuerza combinada de los guerreros apaches y el propio espíritu indomable de Helena, y el propio cañón parecía unirse a la batalla, amplificando los sonidos de la lucha, dirigiendo ecos para advertir o confundir, moldeando el espacio en un arma para aquellos que lo entendían, y con cada segundo que pasaba, el corazón de Helena latía al ritmo de la tierra, el polvo, los gritos y la estrategia que había preparado meticulosamente, hasta que el último captor se dio cuenta de que la pelea estaba perdida, que la mujer que creían débil se había convertido en el eje alrededor del cual giró su derrota, y cuando el silencio comenzó a descender, interrumpido solo por las respiraciones trabajosas de los vencedores, el cañón albergaba la historia de coraje, astucia y unidad. Cada roca y sombra era testigo de cómo la preparación, la inteligencia y la determinación inquebrantable habían transformado el cautiverio en triunfo, el miedo en empoderamiento y el caos en una victoria cuidadosamente orquestada que sería recordada por la tierra y todos los que la sobrevivieran. Matías finalmente llegó a Helena, con las piernas ardiendo por la persecución implacable, el sudor y el polvo cubriendo su piel, el corazón latiendo con fuerza de alivio y rabia. Y cuando vio a su hermana de pie entre el caos, magullada pero intacta, una oleada de emoción lo invadió, el vínculo de sangre y la historia compartida lo anclaron en el momento, y Helena se volvió hacia él, con los ojos brillantes de reconocimiento y una fuerza silenciosa, la distancia del cautiverio colapsando instantáneamente en la calidez del reencuentro, mientras que a su alrededor los captores restantes huían aterrorizados o yacían derrotados, su confianza y codicia completamente desmanteladas por la estrategia combinada, el coraje y la precisión de los guerreros apaches y la astucia de Helena, y mientras Matías cerraba el espacio entre ellos, envolviéndola en un abrazo protector, el cañón mismo pareció exhalar, el viento calmándose, el polvo asentándose sobre la tierra cicatrizada, casi como si la tierra misma reconociera que el equilibrio se había restaurado, y en ese fugaz momento, el peso del miedo, el dolor y la lucha se alivió ligeramente, reemplazado por la feroz alegría de la supervivencia, y juntos escanearon el suelo del cañón, viendo cómo los últimos rastros de peligro se desvanecían en la sombra, cada roca y grieta guardaba el recuerdo de la batalla recién librada, cada eco un testimonio de su resiliencia, y Helena, aún alerta, le recordó a Matías que su unidad había sido su fuerza, que la estrategia y la paciencia habían convertido la desesperación en triunfo, que el legado de su gente y las lecciones del cañón los habían guiado a través de cada peligro, y mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando los acantilados de oro y rojo, caminaron con cuidado a través del polvo y los escombros, cada paso un reclamo sobre el espacio que una vez había amenazado con consumirlos, sabiendo que aunque la noche había estado llena de sangre, el día prometía renovación, y que juntos podrían guiar a su gente, reconstruir lo que estaba roto y honrar la tierra que había sido testigo de su resistencia, y mientras el agotamiento pesaba en sus cuerpos, el fuego de la determinación ardía más fuerte, cada latido del corazón sincronizado con el cañón, cada respiración un recordatorio compartido del vínculo que los había llevado a través del miedo, el cautiverio y el caos. Y cuando el silencio finalmente se instaló sobre los acantilados, la tierra pareció acunarlos, el viento susurrando a través de las piedras con reverencia, y sabían que aunque las cicatrices de la batalla permanecían, el espíritu de los apaches, de la familia y de la supervivencia había emergido victorioso, dejando atrás una historia de coraje, lealtad y el poder perdurable de la unidad, una historia que resonaría en el cañón para siempre, una historia en que hermano y hermana,
unidos por la sangre y sin romperse, permanecieron juntos, vivos. Triunfantes y profundamente conscientes de que la tierra, la lucha y ellos mismos habían forjado un vínculo que ninguna fuerza podía deshacer. Elena regresó a la aldea llevándose consigo la fuerza silenciosa de alguien que se había enfrentado a un peligro inimaginable y había emergido no rota sino reforjada. Cada paso a través de los familiares senderos del cañón un testimonio de la resistencia y la sabiduría obtenidas a través de la lucha, y cuando los aldeanos la vieron, sus expresiones cambiaron del miedo y el duelo al asombro y el alivio, los niños aferrándose a sus madres, los ancianos inclinando la cabeza en respeto, los guerreros enderezándose con renovado orgullo, y ella se movió entre ellos, saludando a cada uno con autoridad tranquila, su presencia un símbolo viviente de coraje y estrategia, un recordatorio de que la supervivencia exigía inteligencia tanto como fuerza, y mientras caminaba, la aldea pareció respirar de nuevo. El polvo asentándose sobre las casas y los caminos que habían sido marcados por la violencia, el viento llevando historias de resiliencia susurradas de piedra en piedra, y cada gesto que hacía, cada palabra que pronunciaba reforzaba la unidad que había sido puesta a prueba por la noche de fuego y cautiverio, su hermano Matías a su lado, guiando y protegiendo, su vínculo ahora un faro para la comunidad. Una lección viviente de confianza, lealtad y preparación, y mientras ella relató los eventos con un lenguaje mesurado, evitando el miedo innecesario pero enfatizando las lecciones de observación, paciencia y coraje, los aldeanos escucharon atentamente, absorbiendo la profundidad de la experiencia que ella compartía, y con cada momento que pasaba, la confianza y la determinación regresaron a sus rostros, como si la tierra misma se hubiera curado, reconociendo la fuerza de su gente y la recuperación del equilibrio, y las paredes del cañón, una vez testigos del terror y la pérdida, ahora se erguían como guardianes silenciosos, haciendo eco con la risa y el parloteo de los que habían sobrevivido, recordando a cada oyente que el conocimiento, la unidad y la paciencia estratégica podían revertir incluso las circunstancias más oscuras, y mientras Elena ayudaba a reconstruir lo que había sido dañado, coordinaba las defensas y guiaba a los guerreros más jóvenes en las formas de rastrear y comprender la tierra, la aldea prosperó de maneras que nunca antes lo había hecho, cada árbol, roca y camino infundido con el recuerdo de su resistencia, y la gente llevaba una nueva reverencia por su entorno, sabiendo que el cañón los había puesto a prueba con fuego y sangre, pero finalmente había demostrado su temple, enseñándoles que la fuerza por sí sola no era suficiente sin sabiduría, que el miedo podía transformarse en estrategia, y que la familia, la unidad y el coraje eran los pilares sobre los que descansaba su supervivencia, y mientras la noche caía sobre la aldea renovada, las estrellas se reflejaban en los ojos tranquilos. Cada corazón latía con una mezcla de alivio, orgullo y vigilancia, entendiendo que los eventos los habían cambiado. Permanentemente, les habían inculcado lecciones que resonarían durante generaciones, y Elena, de pie en el centro con Matías a su lado, sintió el peso y la alegría de la supervivencia, sabiendo que la aldea había resistido. El cañón había sido conquistado en espíritu y no en desafío, y que su gente, guiada por las lecciones de coraje, paciencia y estrategia, era más fuerte, más sabia e inquebrantable, llevando adelante el legado de resiliencia que definiría a la comunidad apache en los años venideros. Al amanecer, el cañón yacía en un silencio sereno, los ecos del caos de la noche se desvanecieron pero no se olvidaron, y mientras Elena caminaba hacia adelante con su gente, Matías firme a su lado,
Cada paso llevaba el peso de la supervivencia, el coraje y la sabiduría ganada con esfuerzo que solo la vida probada por el fuego podía enseñar, y los ancianos observaban en silencio. Sus ojos reflejaban orgullo y reverencia, sabiendo que la tierra misma guardaba el recuerdo de la terrible experiencia, recordando no la sangre derramada sino la valentía que guió cada acción, la paciencia, la inteligencia y la unidad que habían convertido el miedo en triunfo, y mientras el viento barría la piedra y la arena, llevaba la historia de su resistencia, los susurros de una mujer que se negó a quebrarse, de un hermano que la siguió sin dudar, de una comunidad fortalecida por la prueba. Y aunque se habían cometido errores y la oscuridad los había probado hasta el límite, algunos espíritus nunca podrían ser tomados, y algún coraje nunca podría ser borrado, y el cañón, la tierra que había observado, enseñado y protegido, recordaría por siempre a aquellos que lo apoyaron, inquebrantables, intacto y vivo.